Bueno, lo primero de todo, que me siento muy contento de estar aquí con vosotros. Desde que me enteré de que sois una comunidad que se dedica a la liberación y al exorcismo, yo me acuerdo que en España hace ya, bueno, en el 2004, 2005, yo pensaba lo bueno que sería tener una casa con un grupo de laicos y sacerdotes que atendieran a este tipo de personas, todo, influencias, posesiones, de todo. Y he aquí que llego aquí años después y me encuentro este encantador grupo y monasterio. Esto, más que una charla, ya que estamos aquí tan en familia, consideradlo un diálogo. Intervenid, haced preguntas, porque bueno, podéis leer mis libros si queréis saber lo que yo ya he escrito, pues en los libros está. Pero si queréis ir más allá de los libros, pues podéis aprovechar para hacer preguntas o comentarios o lo que sea. Quizás como prólogo para empezar este asunto, yo os diría que, meditando sobre este ministerio hace años, me di cuenta de que el tema del exorcismo y la oración de liberación, cuando hay muchos casos, al final hay que hacerlo de forma comunitaria. Permitidme que beba. Al final hay que hacerlo de forma comunitaria, porque si no, no hay manera de dar abasto. Y efectivamente, las oraciones comunitarias tienen efecto. Las oraciones comunitarias no debemos pensar que son como una tarta que entonces le toca a cada uno menos. Jesús dijo: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Cuando reunís, sea para exorcizar a varias personas, sea para oración de liberación, Jesús está en medio. Y por lo tanto, Jesús puede hacer lo que quiera. Podéis encontrar tantos versículos en que Yahvé le dijo al pueblo elegido: podéis derrotar, yo puedo hacer que vosotros derrotéis a ese ejército con 2000 hombres o con 1000, yo lo puedo todo. Cuando Jesús multiplicó los panes, no importaba cuánta gente hubiera, o el vino, o tantas otras cosas. Tenemos que estar conscientes de que es Él. El exorcista que comienza piensa que es la técnica, sus conocimientos, lo que él tiene que hacer. Tengo que ponerle el crucifijo, tengo que hacerle repetir tal cosa, tengo que... muchas cosas. Pero el exorcista que lleva ya más años y que ha profundizado en el misterio del exorcismo, cada vez más comprende que es Dios. Por eso no debéis nunca preocuparos de la cantidad de trabajo, nunca debéis preocuparos de la cantidad de casos. Tenéis que recibir a todos los casos con alegría, nunca verlos como una carga, nunca verlos como más trabajo. Cuanto más trabajéis en el exorcismo, cuanto más años llevéis en este tema, menos tiempo tendréis que dedicar a cada caso y los frutos serán los mismos. Eso es un hecho que lo compruebo en los buenos exorcistas. Cada vez os preocuparéis menos de la técnica. La técnica no importa. No, cuando un exorcista comienza, cree que hay que hacer muchas cosas y que hay que hacer muchos gestos y que usar muchos sacramentales, que es necesario usar este sacramental o el otro.
de esta manera, tantas veces, tal. Al final todo se simplifica. Los místicos todos os dirán en sus escritos que la vida mística cada vez se simplifica más, todo es más sencillo. Lo mismo pasa en el exorcismo. Hay exorcistas que ponen mucho el acento en las cosas o en la técnica. Vosotros cada vez poned más el centro de todo, que el centro de todo sea Dios. Cada vez estad más convencidos de que sois menos. Nunca ambicionéis los dones extraordinarios, nunca. Si Dios quiere darlos, ya os lo dará, aunque no lo pidáis. Podéis pedirlos para los demás, eso sí, para los demás sí, pero para vosotros nada. Vosotros consideraos incluso indignos de lo que ya tenéis. Si no puede entrar una ambición de lo extraordinario. Tener mucho cuidado con las personas que dicen qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay. Hay dones, yo lo he comprobado. Pero también es verdad que allí es donde los exorcistas suelen tener más problemas. El que está aquí cree en los dones. Pero también es verdad que yo de buenas a primeras tampoco me fío. Hay que discernirlo todo. Todo debe ser discernido. La persona que tiene un don hoy, a lo mejor 2 años después, se ha corrompido o se ha impurificado. Tiene el don, pero se ha impurificado con soberbia, se ha impurificado con la parte humana en la que él cada vez confía más. Por lo tanto, el tema de los dones es maravilloso, hay que agradecérselo a Dios porque procede de Él, pero también es el tema más peligroso. Es el campo en el que he visto cómo muchos exorcistas eran desviados muy lejos del recto modo de hacer. No hay un solo modo de hacer exorcismo. No hay un solo modo. ¿Cuántos exorcistas creen que todo ha de hacerse así, de este modo? Y hay que hacerlo así y si no, nada. No. Hay muchos modos de hacer el exorcismo. Yo he hablado de la sencillez, pero me parece muy bien, cuando veo a exorcistas ortodoxos que se revisten de todas sus vestiduras, que usan muchos sacramentales, que usan muchas fórmulas antiquísimas de San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, que hay mucho uso de los sacramentales. Me parece muy bien, siempre y cuando que entendamos dónde está la esencia de todo. También me parece bien el pastor protestante que solo usa versículos de la Biblia y nada más. Las dos cosas me parecen bien. Yo hablo de la simplicidad, pero a veces el Espíritu Santo lleva por un camino. Yo hablo de la simplicidad, pero a veces hay que hacer las cosas de un modo bello, de un modo ceremonial, de un modo que el rito sea una glorificación de Dios, aunque sea a través del exorcismo. El exorcismo al final también es un rito de glorificación de Dios, de alabanza a Dios. Lo importante es siempre la humildad. Con los años uno cree que sabe mucho y allí es donde empieza Dios a retroceder y el yo comienza a ser más grande. Es un peligro que siempre hay que tener en cuenta, siempre. Nadie es suficientemente humilde como para que estemos seguros de que dentro de 2 años o de 3, pues la cosa ya no es pura. Por eso, mucho cuidado con lo que dice el demonio. Yo siempre uso el versículo que dice el Evangelio:
María lo guardaba todo en su corazón. Yo escucho a los demonios, lo guardo. Ni creo ni no les creo. Normalmente suspendo juicio. Pero no hay que dar más importancia a lo que dice el demonio que la que tiene. Tampoco eso significa que todo sea falso. Jesús vemos que en algún momento le pregunta: ¿cuántos sois? ¿Cuál es tu nombre? Pero normalmente les hacía callar. Aquello fue una excepción, el entablar un diálogo. Lo otro era lo normal, les hacía callar. Lo normal es que lo que dicen los demonios no tenga realmente trascendencia para la liberación. Eso es lo normal. Y una última cosa antes de que hagáis preguntas, etcétera. La posesión es como es. No es como pensamos que tiene que ser. Nosotros tenemos muchas teorías, pero la posesión es como es. No podemos decir esto no es porque no encaja con mis esquemas. Estamos hablando de una realidad misteriosa, amplia. Todo el campo de la acción extraordinaria del demonio en una persona. ¿Cómo es la enfermedad física? La enfermedad física puede ser de muchas maneras, con todas las variantes y combinaciones posibles. Pues lo mismo pasa con las influencias y acciones demoníacas en la persona, extraordinarias. La ordinaria es la tentación. Por eso siempre me causa pena que no se atienda a las personas cuando van a un exorcista, porque él se saca una teoría. No, esto no es verdadero por esto y por esto y por esta teoría. Déjate de teorías. Yo la política que seguía al final en mis parroquias era esta: rezar por todos, por todos. Incluso si venía una persona que no tenía nada, yo le decía: usted no tiene nada, lo que me ha dicho es un problema psicológico o psiquiátrico, tiene que hacer esto, lo otro, tiene que ir al psiquiatra, pero véngase aquí, yo seguiré bendiciéndole cada semana. Venga aquí y en este rato de oración ore, alabe a Dios, cante, escuche la palabra del Señor, venga y tómese las medicinas, siga con el psiquiatra. Hay exorcistas que dicen: no, por él no oro porque está, incluso despectivamente, está loco. Bien, yo oraba por los locos también, por los deprimidos, por todos. No hay que rechazar a nadie, hay que ser padres con todos. Para recibir a todos, a veces hay que administrar muy bien el tiempo. Muchísimas veces cada persona, especialmente las que tienen problemas mentales, querrían que estuviéramos con ellos horas. Había personas que me decían: padre, ¿tendrá cuando vaya a su parroquia 20 minutos para escucharme? Yo siempre les decía: mira, tú ven a orar, hablaré lo que necesites. Cuando me preguntaban: ¿tendrá usted una hora tal? Siempre les decía: tú ven, hablaré lo que necesites. Lo que vea yo que tú necesitas, vamos a hablar. Y siempre hablaba paseando, y cuando ya consideraba que era suficiente, le decía: bueno, venga, vamos a rezar. Y entraba a la iglesia. No tenía que expulsarle, entraba a la iglesia. Nadie tiene que sentirse rechazado. Si tenéis mucha gente esperando, la gente lo ve. Conmigo no puede hablar más de 2 minutos. No tienes que convencerle. Él se da cuenta de que hay gente esperando. Entonces, la administración del tiempo es muy importante para que el exorcista tenga tiempo para descansar, tiempo para rezar. Yo hacía muchas más cosas. Nunca me faltó tiempo. Porque cuantos más años llevéis y más casos recibáis,
con menos tiempo os haréis idea. Pero a nadie hay que cortarle, ni que ser brusco, ni decir no puedo ya más con usted. Si vais paseando le decís venga, vamos a entrar, que vamos a rezar, y como sois vosotros los que andáis, es él el que os tendría que detener. Es un modo, y digo andando, dejaos de, aquí sé que no lo hacéis, de test psicológicos, de pruebas, no sirven para nada. En este campo no sirve para nada. Este tema es espiritual. Y las cosas espirituales no se resuelven con test psicológicos, ni sabiendo psicología. Las cosas espirituales se saben sabiendo del Espíritu. Cuanto más oréis, cuanta más compasión tengáis al otro, cuanto más sintáis su sufrimiento, más sabréis lo que le tenéis que decir. Cuanto más le atendáis a través de los esquemas mentales, psicológicos, libros, teorías, hipótesis, he leído esto, he leído lo otro, menos ayuda le vais a dar. Tienen que encontrar un padre aquí, no un médico, un padre, no un psiquiatra. He dicho no un médico. Lo que sí que para mí fue una sorpresa es que yo oraba al principio solo por los posesos, después también por las influencias. Nadie me había hablado de ellas, lo descubrí y oré por las influencias. Después también por los que tenían problemas mentales. Al final, lo que nunca pensé es que también se curaría gente de enfermedades. O sea, Dios quiere todo. Los que os ataquen van a decir, estáis haciendo un espectáculo orando por todos a la vez. Pues muy bien, es el espectáculo de Dios. Fantástico. Si Dios quiere hacer un espectáculo, que lo haga. ¿Quién soy yo para decirle que no? Es que gritan, es que se tiran al suelo. La posesión es lo que Dios ha querido que sea. No, esto habría que hacerlo con más discreción. Jesús se los llevaba uno a uno a la iglesia a rezar con la puerta cerrada. Todas las liberaciones de Jesús fueron en la plaza pública o donde él estuviera en ese momento. Cuando ocurrieron en la sinagoga de Cafarnaúm fue delante de todos, porque el exorcismo ha sido dado como signo. ¿Qué más quiere el demonio? Que se haga todo muy oculto, que no se pueda hablar de ello, que sea un tabú, que sea secreto. Al demonio le encanta eso. Dios es luz. Sin embargo, por la debilidad de los hombres, porque no se escandalicen los eclesiásticos, se puede ceder, se puede hacer como a ellos les gusta, más discretamente. Pero daos cuenta de que eso no es el ser natural de las cosas. Los que piden ante todo discreción son los que desearían que no hubiera ningún exorcismo, pero ya que hay, que sea discreto. El poseso durante un exorcismo grita, es furioso, es algo llamativo, porque Dios lo ha querido. Porque Dios lo ha querido. La gente ve y recapacita. Cuando yo estaba en las parroquias haciendo exorcismos, todo el que me pedía, padre, ¿puedo ir a verlo? Le decía, sí, vente. ¿Y me puede llevar un amigo? Sí. ¿Y puedo venir con que seamos 3? Que sí, no hay ningún problema. Os sentáis, venid y veréis, dijo Jesús. Aún así, porque muchos eclesiásticos están débiles en las cosas del espíritu, el racionalismo se ha metido mucho en la iglesia, a veces hay que ceder y hacer las cosas como a ellos les gustaría. Es cierto que del exorcismo se puede hacer un mal espectáculo. Todos conocemos a pastores protestantes que han hecho del exorcismo un mal espectáculo.
un espectáculo en el que ellos quieren ser estrellas. Pero eso lo hacen también, incluso yo lo he visto en vídeos, con el descanso en el espíritu. Me acuerdo de un pastor protestante que hacía que cayera la gente con el descanso en el espíritu de un modo aborrecible, de un modo que lo único que estaba él diciendo es: qué grande soy, qué poder tengo. Sí, se puede hacer un mal espectáculo del tema del exorcismo, y se puede hacer un espectáculo bueno. San Pablo dice: nos hemos convertido en espectáculo de los ángeles y del mundo. Si Dios hubiera querido que este fenómeno fuera más discreto, menos llamativo, lo hubiera hecho más discreto y menos llamativo. Pero alguna vez ha sucedido incluso que los posesos levitan. ¿Cómo vamos a hacer que sea muy discreto que alguien está levitando y que todos tienen que cogerlo para que no se vaya al techo? Cuando a un buen sacerdote que se dedica a esto le acusan, estás haciendo un espectáculo. El buen sacerdote puede decir: yo lo único que hago es orar. Yo lo único que hago es orar. Aún así, no os preocupéis en una comunidad como esta de lo que piensen. Si vosotros os esforzáis mucho en hacer las cosas como Dios quiere, muy exactamente como Dios quiere, os protegerá Dios. En la medida en que Dios esté más contento, estaréis protegidos por Dios. Y aunque los siervos de Dios puedan haceros la guerra, al final, mientras no os lo prohíban, vosotros tranquilos. Vosotros lo único que tenéis que tener en cuenta es solo una cosa: mientras no me prohíba el obispo que haga lo que hago, yo sigo haciendo lo que hago. No hay que buscar que el obispo esté contento. No, error. No hay que buscar que esté contento. No. El único que tiene que estar contento es Dios. Y Dios ya se encarga de que, si Él quiere, sigáis haciendo el ministerio. Yo sé de una diócesis, os lo digo con seguridad, que el obispo llamó al exorcista ante testigos para prohibirle que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando le dio la tremenda prohibición, el secretario del obispo que estaba presente le dijo: monseñor, pero... y puso una cláusula. El obispo acabó cediendo a esa cláusula. Pero monseñor, y puso otra cláusula. Acabó cediendo. Y después otra tercera cláusula. Cuando acabó todo, el exorcista seguía haciendo lo mismo que antes. Y le habían llamado para prohibirle las cosas. Y me acordaré siempre que ese secretario dijo: pero monseñor, y muy reticentemente dijo: bueno, si es con estas condiciones para estos casos, de este modo. Y cada vez que volvía a ver otra cláusula, al final entró todo en esas cláusulas. Todo. Estoy seguro que cuando se marcharon todos, ese obispo dijo: ¿pero qué he hecho? Porque había llamado a testigos para que su prohibición quedara atestiguada y que él iba a desobedecer. Y lo que logró fue que ante testigos le estaba dando permiso para todo. Si Jesús está contento, todos están contentos. Esta labor es grandiosa. Los laicos que participan en una sesión no están solo para agarrar, ellos ayudan con la oración. Una señora que está allí quieta, rezando, puede interceder más ante Dios que el mismo sacerdote. Puede tener más mérito en la liberación que el sacerdote. Es decir, cuando muramos,
Dios puede decir, ¿ves esta señora que estaba aquí lejos en el último banco rezando por este que estabas tú? El 90% de la liberación de este poseso, agradéceselo a ella. El otro 10% entre todos los demás y tú, sacerdote. Los laicos deben asistir. Yo creo que es lo mejor. Lo mejor. La única cosa que es verdad que si hay mucho laico allí, pues el sacerdote se puede concentrar peor, puede tener menos intimidad. Sobre todo los exorcistas que llevan ya muchos años, es fácil que se concentren en lo que tienen que concentrarse aunque haya mucha gente. Pero sobre todo cuando se comienza no es tan fácil. Grupitos pequeños ayudan a que el sacerdote se concentre más, a que no esté tan pendiente de toda la gente que está allí. Pero si hacemos esa salvaguarda, es mejor que haya laicos. Alguien puede decir, pero si oro por varios posesos, se forma un griterío tremendo y ya no se entiende nada y eso es un desbarajuste y un caos. Cuando yo rezaba, a veces estaba la mitad de la iglesia llena y a veces más, y empezaban todos a gritar, eso era música celestial, la música del coro de los posesos. Y la gente que había venido se quedaba muy impresionada y decía otro, y de pronto sale otro aquí y se quedaba impresionada, 4 o 5 posesos gritando a pleno pulmón. Fantástico. En el templo del Señor eso es música no celestial, infernal. Es música infernal a la gloria del poder de Dios. Evidentemente, con 5 posesos a pleno pulmón no se oye nada al exorcista, ni con micrófono. No se oye ya nada. ¿Qué importa? Están gritando porque están sufriendo, están revolcándose en el suelo porque están sufriendo. Pues está funcionando. Hay exorcistas que dicen, no vamos a parar porque no se entiende nada, esto ya es un caos, esto es un lío, aquí ya no está Dios. Vemos los efectos. Está actuando aquí el Espíritu de Dios. Puede haber un momento en que el exorcista, y esto no es una hipótesis, yo lo he hecho, en mitad de aquel pandemonium que se ha formado allí, porque encima ya allí ya cada grupo empieza a sujetarle, empiezan a rezar el rosario, bueno, pues se sienta tranquilamente, se recoge y se pone a orar. Mientras duren los gritos y todo eso, está haciendo efecto. Está haciendo efecto. ¿Qué importa el que yo siga o no siga con un ritual? El Espíritu está actuando, pero no por ti, por las 40, 50 personas que están allí rezando. Por supuesto que el alma racionalista se escandalizará y llegará poniendo el grito en el cielo, porque querría que todo fuera con el orden de un coro gregoriano. Pero los coros infernales cantan así. Y os aseguro que si con el canto gregoriano las almas se elevan a Dios, con esto también, no sé si se elevan a Dios, pero que se alejan del infierno, se alejan. Porque las almas dicen, yo no quiero acabar así, como este hombre. Entonces, el efecto es bueno. El efecto es que todos salen fortalecidos en la fe. El signo se ha dado, y se ha dado con poder. Se ha dado con poder. Porque hay varios posesos, hay unos cuantos con influencias, etc. Esto es un misterio. Lo que yo digo tampoco es dogma de fe. Hay muchos modos, hay muchas maneras. Pero os he dicho este modo porque una cosa es un exorcista que tiene un caso cada 4 meses y otra cosa, como ocurría en mi parroquia, que era todos los días, y los domingos venía mucha gente porque era el día que no trabajaban. Yo no podía estar todo el día haciendo exorcismos porque eso hubiera empobrecido mi vida.
La vida como un sacerdote que solo se dedicara a hacer bodas o solo entierros. Así que hay que poner un límite y unificar y reunir. Cada vez, si lo hacemos de esta manera, se hace más como se hacía en la iglesia primitiva. Yo, cuando he hecho mi tesis doctoral, he leído testimonios de cómo se hacían las cosas en el siglo IV, III, y era así. Los catecúmenos leían un texto, les imponían las manos, oraban por ellos, y si alguno daba signos de tener un demonio, lo llevaban a una habitación aparte y allí seguían rezando por todos los que habían tenido alguna manifestación, y el resto seguía con las oraciones previas al bautismo, las que tenían durante varias semanas previas, y ellos seguían y a los otros les dejaban para seguir orando. La naturalidad. Fijaos qué distinto es esto de lo que yo he oído en otros países, que hay que hacerles firmar un papel, un documento, para que después no pongan una demanda a la diócesis. Después tienen que pasar por 2 psiquiatras que hagan un informe. Después se valora con un equipo, bla 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 bla, mientras el demonio sigue tranquilamente tumbado a la Bartola adentro de la persona. Y claro, después de haber hecho todo ese proceso, viene el siguiente problema. Después de la 5ª sesión o la 7ª, el exorcista se enfada con el poseso y dice: yo me he esforzado, yo he ayunado, yo he orado, he dedicado tantas horas en cada sesión y usted sigue posesa. Algo está usted haciendo mal. Usted no ha abandonado el pecado. Empieza a revisar, claro, siempre encuentra algo. Claro, no sale por esto. Y entonces acaba diciendo el enfadado: o deja esto o yo no sigo. La culpa, el poseso. Cuando en realidad este misterio es una cruz que llevan muchos Job, y algunos la llevarán toda la vida, aunque vayan al mejor exorcista del mundo, sea influencia o sea posesión. He conocido a pecadores, muy pecadores, que han quedado liberados enseguida de posesión, y otros con una influencia pequeña, años. Si viene alguien que incluso está en una situación mala, de pecado, yo oraba. Lo que no se puede decir a alguien que está casado con un divorciado, o incluso a un homosexual que está casado con otro hombre: o le dejas o yo no oro por ti. Si se les plantea así, no van a volver. ¿Cómo pretendes que a la primera vez que vienen dejen lo que más aman en el mundo? Tú ora por ellos, tú predícales. Yo en cada sesión comunitaria predicaba, en todas, normalmente el querigma, después cosas relativas a la posesión y similares. Yo predicaba, yo oraba por todos. Yo no impongo la conversión. Yo oro para que el demonio salga. Yo no obligo a nada a nadie. Yo predico. Si tú, escuchándome, crees, haz según lo que el Espíritu te dice en tu conciencia. Pero yo no impongo nada a nadie. Ha habido casos de personas en situaciones muy malas que se han liberado. No podemos ser más estrictos que Dios. A lo mejor esa persona, Dios quería darle un signo para que toda la vida recordara dónde estaba la verdad, en la Santa Iglesia Católica. Pero Dios de momento no le exige más. Nosotros no podemos exigir. Yo predicaba. Lo que ya cada uno en su corazón viera, eso es una cosa entre Dios y él. Si me pregunta, le daré mi opinión. Pero cuando a veces venían a hablar conmigo y me comentaban cosas de este tipo,
yo les decía, mira, de momento aparca este tema, déjalo, concéntrate en leer cada día un poquito el Evangelio, en orar, en avanzar hacia Dios. Lo otro, ya veremos qué te dice Dios en tu corazón cuando estés más cerca. Si esa persona se acerca a Dios, si esa persona hace oración, pues verá con más claridad. Esto no es relativismo. La ley es una. La ley es inmutable. Yo no puedo cambiar la ley. Pero en la Biblia vemos cómo muchas veces Dios dejaba un asunto para que se centraran en lo esencial. Y lo otro, más adelante ya veremos. Yo he visto a gente sin fe, ni en Cristo ni en la Iglesia, y diciendo, pues Dios, pues no sé, quedar liberada en 5 minutos, en menos de 5 minutos. Lo he visto. A veces somos muy duros, tenemos que tratar bien a la gente, y más si han hecho un viaje largo para venir. Esa gente que ha hecho un viaje largo para venir merece todo nuestro cariño, nuestra comprensión. Eso ya es una penitencia. Bueno, dicho lo cual, vamos a ver qué hora es. Y 5. A ver, queda tiempo para unas pocas preguntas. Sí. Su experiencia con la comunión de los posesos, padre, nos interesa mucho porque siempre es una lucha muy grande, ¿no?, de que el poseso pueda comulgar. Me pregunta por la posesión que se da durante las sesiones de exorcismo. Cuando el exorcismo se hace comunitario, yo nunca di la comunión. Eso solo lo hice al principio, en casos en que conocía bien a la persona, pero solo al principio. Yo ahora prefiero que la comunión la reciba consciente, lleno de devoción, que pueda aprovechar la presencia de Cristo. El demonio está tanto en él cuando va a misa consciente como durante el exorcismo. Yo prefiero que la reciban consciente. Es cierto que el anterior ritual admitía esta posibilidad, pero creo que se presta a que haya problemas de injurias al Santísimo Sacramento, y no veo que sea más efectivo darlo durante el exorcismo que fuera de él. Es mi opinión. No conozco ningún caso que haya acabado en el momento de darle la comunión. Porque el darle la comunión yo lo hice porque lo vi en el ritual antiguo. Entonces dije, pues si lo pone aquí, lo hago. Pero esa práctica se basa en la consideración de que la aplicación de cosas más sagradas, cuanto más sagradas, más va a producir el rechazo del mal espíritu y va a acabar antes. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Pero con los años me he dado cuenta de que donde hay que poner más el acento es en la vida espiritual de la persona, y entender el exorcismo como un proceso tranquilo, relajado, regular, que se hace por lo menos cada semana, que dura un tiempo determinado, sin prisas, sin agobios, y que dure lo que tenga que durar, años si hace falta. Si ponemos el acento en este segundo modo de hacer el exorcismo, el mismo exorcista en el exorcismo está centrado en la adoración, en la oración personal. No hay ningún problema porque haya durante el exorcismo momentos de total silencio.
en que el exorcista se recoge y está 10 minutos simplemente concentrado en la adoración, preguntándole de vez en cuando: Señor, ¿qué quieres que haga? U otra cosa que yo le preguntaba mucho: Señor, ayúdame a entender los mecanismos profundos de lo que le pasa a esta persona. Si uno lo ve de esta manera, cuantas menos cosas hagas en el exorcismo, mejor. Cuanto más relajado, mejor. Cuanto más concentrado en ti mismo, mejor. Va a sonar un poco excesivo. Cuanto menos te preocupes del demonio, mejor. Estás centrado en Dios. Es lo que dice Santa Teresa. Hay una fase de la vida espiritual en que cogías el agua subiéndola con un cubo, después ya pones una polea, después ya pones un burro que da vueltas alrededor del pozo y te saca el agua, y ya finalmente el agua cae del cielo. Cuanto más simplifiquemos el exorcismo, mejor. Si alguna vez lo hacemos de un modo muy ritual, lleno de sacramentales, es por la belleza de la ceremonia. Es porque así también se manifiesta esa parte de la fe respecto al poder de los sacramentales. Es como decir, también ellos tienen una eficacia, hoy voy a usarlos. Pero si tú has profundizado mucho en la simplicidad, en el recogimiento, en el que tú no tengas que hacer tantas cosas, el día que lo haces revestido con la capa pluvial, usando reliquias, cantos latinos preciosos, ya lo haces de otra manera. Es un ejemplo un poco malo el que voy a poner. Todos conocemos a compañeros en el sacerdocio que no solamente les gusta mucho la liturgia, sino que ponen demasiado su corazón en que los detalles tienen que ser así y exactamente así. Pongo un ejemplo que puede dar luces. Yo tenía un compañero, sacerdote, que se podía pasar 10 minutos hablando de que las puntillas del alba tenían que ser de esta técnica determinada, y se le caía la baba, es que estaba entusiasmado. De hecho, para su propia alba de ordenación me dijo lo que había gastado, y yo en la mesa dije, me parece un escándalo. O sea, yo estoy a favor de la gloria de Dios, todo lo mejor para la gloria de Dios, pero gastarse en una sola alba hecha a mano, creo que eran 3.000 euros. Pues dije, no me parece que esto sea evangélico. ¿Está bien la liturgia? Sí. ¿Está bien dar la mayor gloria de Dios a Dios, la mayor gloria a Dios en el culto? Sí. ¿Está bien usar los mejores ornamentos para la liturgia? Sí. ¿Seguir todas las rúbricas hasta la última? Sí. Pero todos conocemos a gente que, además de hacer eso, pone demasiado su corazón en eso, pone demasiado su corazón en el medio y no en el fin. Todos conocemos aquí entre exorcistas a exorcistas que ponen demasiado el énfasis en el medio. No estoy diciendo que haya que anular el medio, no, yo mismo los he usado, los uso, me regodeo en que el exorcismo sea estéticamente bello. Creo que los sacramentales tienen una efectividad, pero una cosa es el medio y otra es el fin. Por eso el tema de la comunión lo veo claro. En mi caso, yo prefiero darla cuando está consciente y sé que va a aprovechar bien eso, porque lo otro va a depender de la voluntad de Dios. Es mi opinión. La liberación depende de la voluntad de Dios. A ver qué hora es, porque no sé si tenemos tiempo para una pregunta breve.
10. Una pregunta breve. Consejo para las familias que tienen en su casa una persona que se descompone, ¿no? Que sufre posesión. Un consejo para las familias que tienen a alguien que sufre posesión. Hay que predicarles, cuando vengan todos a la vez, que eso es un medio que Dios permite para que la familia entera se robustezca en la fe. Si Dios hubiera hecho que esta persona estuviera simplemente enferma, no hubierais visto tan claramente la mano de Dios al curarla como la veréis al liberarla. No hubierais visto tan claramente la existencia del mundo espiritual. Esto se os ha dado como don, como ayuda. Podía Dios haberos probado con problemas económicos, enfermedades, problemas familiares. Dios ha escogido el modo en que veáis claramente la acción del mundo espiritual. Por lo tanto, todos debéis ayudarle, todos debéis amar a esta persona. El demonio va a intentar separarte a ti de tu esposa. Tú no entres en ese juego, ámala, ayúdale. Si tú le ayudas, recibirás bendición de Dios. Toda la familia recibirá bendición de Dios si os ayudáis, si oráis juntos, si vais juntos a la iglesia, si juntos rezáis el rosario, formáis una unidad. El marido y la esposa formáis una unidad. Esto se ha dado para bien de todos. Esto nunca se contagia. Pueden tener relaciones sexuales el marido y la esposa, nunca se contagia. Es algo totalmente de la persona, para bien de la familia. Si un poseso está solo, es muchísimo más difícil que persevere y que sea liberado que si tiene un cónyuge que le ayuda, le apoya, le lleva. Bueno, pues ha sido un placer el hablar a una comunidad que pondrá en práctica todas estas cosas en los años por venir. Estamos en el 2015. El pecado ha crecido tanto que probablemente van a ocurrir muchas cosas en los próximos 20 años. Así que no os preocupéis demasiado de los enemigos de Dios. Seguiréis haciendo esto mientras Dios os lo permita. Pero no hagáis planes a demasiado largo plazo, porque el mundo está muy mal. Y antes de que os lo imaginéis, os lo pueden prohibir todo. Así que, mientras podáis hacerlo, hacedlo como Dios quiere, con gallardía, no con timidez y con aquí estoy yo. Recordad lo que dice San Ignacio. El demonio al que dice aquí estoy yo, ¿qué pasa? El demonio se echa atrás. Pero como el demonio vea que tú estás un poco ya con miedo y tal, entonces te ataca más. Haced todo el bien que podáis, mientras podáis. Lo mismo que en el Apocalipsis dice, Satanás está suelto, lleno de furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Lo mismo vosotros, os queda poco tiempo, así que haced todo el bien que podáis, porque la secularización de la sociedad es tal que no penséis que la sociedad os va a permitir hacer esto indefinidamente. Lo haréis solo mientras Dios lo permita, por muy prudentes que seáis. Así que lo mismo que Satanás, lleno de furor, hizo todo el mal que pudo mientras sabía que tenía tiempo, vosotros atacad el reino de las tinieblas mientras tengáis tiempo, dándoos cuenta de que la labor que hacéis aquí no se queda solo en los posesos, no se queda solo en las familias. La labor que hacéis repercute en un debilitamiento de toda la sociedad demoníaca.
Lo mismo que si atacáis una parte de la iglesia, toda la iglesia sufre y se degrada y pierde terreno. Cuando estáis atacando con armas espirituales a una parte de esa sociedad de demonios, los otros vienen en su ayuda y los otros comienzan a debilitarse, a tener miedo, a huir. Sin que os deis cuenta, la oración les pone muros, barreras, les expulsa. Tiene una repercusión, lo mismo que cuando tiráis una piedra en un estanque, hay ondas. Lo mismo los exorcismos que se realizan en este monasterio tienen ondas en toda la sociedad demoníaca, para mal de ellos. Esto tenedlo en cuenta. Las batallas ocurren solo en un lugar concreto, una playa, este trozo de terreno, pero después tiene repercusión en la Segunda Guerra Mundial en toda Alemania. La batalla que ocurre en unos cuantos posesos repercute para mal de toda la sociedad demoníaca. Por eso los exorcismos, cuando uno dice tanto tiempo para una sola persona, Dios sabe, Dios todo lo hace bien. Si una cosa dura mucho, es que tiene que durar, tranquilos. Bueno, hasta la próxima.